descubriendo esas formulitas que nos van a permitir encontrar los autovalores y los autovectores de una transformación lineal a partir de la matriz asociada. Y van a ver que el procedimiento es muy mecánico, siempre se hace de la misma forma. Luego vamos a ver el concepto que nos había quedado pendiente de la clase anterior, que es el concepto de diagonalización de transformaciones lineales, o que es lo mismo, diagonalización de matrices. Es lo mismo, porque ustedes saben que una transformación lineal tiene asociada siempre una matriz. Dada una base, para el espacio de partida y para el espacio de llegada, siempre existe una matriz asociada a la transformación lineal. Que en este caso, dado que el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio, vamos a construir una matriz siempre cuadrada y en base a partir de una base, de una única base, que va a ser la base del espacio de partida y la base del espacio de llegada. Bien, empezamos entonces. Como les decía, vamos a deducir, esto forma parte de la teoría, lo que vamos a ver ahora. Vamos a deducir las dos fórmulas que nos permiten calcular los autovalores y los autovectores de una transformación lineal a partir de la matriz asociada. Vamos a recordar 3 puntos claves, ¿sí?, que es importante a la hora de deducir esas formulitas que estoy mencionando. Entonces, si F es una transformación lineal de B en B, es decir, una transformación lineal de un espacio en sí mismo, el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio, porque solo a este tipo de transformaciones lineales le podemos calcular los autovalores y los autovectores, no se olviden de eso. Entonces, si F es una transformación lineal de B en B, donde la dimensión del espacio es igual a n, primer punto a tener en cuenta, F tiene un autovalor lambda si existe un vector X, perteneciente obviamente al espacio, distinto del vector nulo, de manera tal que se cumple esta condición. Esto es definición de autovalor y lo vimos en la clase anterior. ¿Qué dice esta condición? Que la imagen del vector X es igual a dicho vector X multiplicado por un escalar lambda. Si esta condición se cumple, es decir, si encontramos un vector de manera tal que se cumple esta condición, entonces lambda, el escalar, es un autovalor de la transformación lineal y X es un autovector asociado a ese autovalor. Definición que ya hemos visto en la clase anterior. Segundo punto a tener en cuenta. Si tomamos una base del espacio de partida y de llegada, una base únicamente, no hacen falta dos bases. ¿Por qué tomamos una sola base? Porque el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio. A partir de esa base se puede construir una matriz asociada a la transformación lineal. Y esa matriz va a ser una matriz cuadrada de orden n, es decir, de orden n por n, donde n es la dimensión del espacio de la transformación. Segundo punto a tener en cuenta. Tercer punto a tener en cuenta. La imagen, y esto también lo vimos en la clase anterior, lo repasamos, arrancamos en la segunda clase, viendo un teoremita, y lo repasamos en la clase anterior. Ese teoremita nos decía cómo calcular la imagen de un vector a partir de la matriz asociada. ¿Qué decía este teoremita? Lo siguiente. La imagen de un vector X del espacio de partida es o se obtiene multiplicando la matriz asociada con dicho vector. Pero ese vector debería estar expresado respecto de la base del espacio de partida, y se obtiene aplicando esta formulita la imagen del vector X, pero expresada respecto de la base del espacio de llegada. Pero también dijimos que si las bases, tanto del espacio de partida y el espacio de llegada, que insisto, en este caso la base es la misma, ¿no? Si la base fuera la base canónica, la imagen, el cálculo de la imagen a partir de la matriz asociada es directo. ¿Qué hacemos entonces para calcular la imagen del vector X? Multiplicamos simplemente la matriz asociada a la transformación lineal con el vector X expresado como vector columna. 3 puntos a tener en cuenta, ¿sí? Estos 3 puntos. Ahora vamos a deducir las formulitas
que les mencionaba. Atentos acá porque esto les pueden pedir en el parcial, en la parte teórica. Entonces, si lambda, esto ya lo sabemos muy bien, si lambda es un autovalor de la transformación lineal de F, entonces existe un vector X de manera tal que se cumple esta condición. La imagen del vector X igual a lambda por el vector X, donde X es el autovector y lambda es el autovalor. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a reemplazar la imagen del vector X, no teniendo en cuenta su ley de transformación, sino la matriz asociada a la transformación lineal. Porque insisto con esto. Ahora vamos a ver cómo hacemos, eso es lo que dijimos, cómo hacemos para calcular los autovalores y los autovectores. Primero vamos a descubrir la formulita, ¿no? Para ver qué formulita tenemos que aplicar a la hora de calcular los autovalores y los autovectores de una transformación lineal, pero a partir de la matriz asociada a dicha transformación lineal, no a partir de la ley de transformación, que es lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar la imagen del vector X utilizando esta expresión, este teoremita que lo vimos en la clase anterior. Entonces, la imagen del vector X es igual a la matriz asociada a la transformación lineal por dicho vector X expresado como vector columna. Entonces, esto es igual a lambda por el vector X expresado como vector columna. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que ambas expresiones son definiciones de autovalor y de autovector. En la primera expresión, la definición está expresada a partir de la ley de transformación. En la segunda expresión, la definición está expresada a partir de la matriz asociada a la transformación lineal. Bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar al vector X columna del segundo miembro por la matriz identidad del mismo orden que la matriz A. Recuerden que la matriz A es una matriz cuadrada, de n por n. Ese es el orden. Y la matriz identidad va a ser de orden n por n, igual al orden de la matriz A. Entonces, al multiplicar la matriz identidad con el vector columna, que lo podríamos pensar como una matriz de orden n por 1, vamos a obtener la misma matriz X. No estamos alterando la expresión. Y si multiplicamos premultiplicamos en realidad la matriz identidad a la matriz columna X, no estamos alterando la igualdad. Porque recuerden que la matriz identidad es el elemento neutro de la multiplicación entre matrices. Ya vamos a ver por qué hacemos este artificio, digamos, ¿no? Porque es que multiplicamos la matriz identidad con la matriz columna X. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llevar todo este término al primer miembro. Entonces, en el primer miembro tenemos este término, la matriz A, por la matriz columna X, menos lambda por I por la matriz columna X, igual a la matriz o el vector columna nulo, el vector nulo expresado como vector columna. Que no puede quedar igualado a cero toda esta expresión porque estamos trabajando con matrices. Ya tiene que ser la matriz nula columna. Bien. Ahora en el primer miembro vamos a sacar factor común de ambos términos al vector columna X. Entonces nos va a quedar el vector X multiplicado por A menos lambda por I. Fíjense que era necesario multiplicar al vector X por la matriz identidad para que esta expresión sea coherente, para que podamos restar una matriz con otra matriz. Si no hubiéramos hecho esto, tendríamos entre paréntesis la resta entre una matriz y un escalar. No se puede restar una matriz con un escalar. Eso lo saben muy bien. Entonces ahora tenemos una matriz A menos otra matriz que es la matriz lambda por la matriz identidad. Bien, ahora como les decía, si pensamos al vector X, ¿sí?, y al vector nulo como matrices columna, y reemplazamos al vector X columna como la matriz X columna, y al vector nulo columna como la matriz nula columna también, fíjense que obtenemos una expresión que les debe resultar muy familiar. Fíjense que toda esta expresión encerrada entre paréntesis es una matriz.
La matriz A menos lambda por la matriz identidad es una matriz. Y la matriz X es una matriz columna formada por las componentes del autovector X. No olviden que X es un autovector. Y N es una matriz columna nula. X, la matriz X y la matriz N son de orden N por 1. Ahí tienen las referencias, ¿no? La matriz identidad de orden N por N. La matriz X es una matriz columna de orden N por 1 y representa a los autovectores. Y N es la matriz nula de orden N por 1. Entonces fíjense que tenemos una matriz multiplicada por una matriz incógnita, ¿sí? Que va a representar a los autovectores. Y digo matriz incógnita porque a los autovectores se supone que no los conocemos y los expresamos en términos de incógnita. Igual a la matriz nula. Fíjense que esta expresión representa un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. El mismo sistema que obteníamos en las clases anteriores, en la clase anterior, cuando buscábamos los autovectores asociados a un autovalor. Entonces, fíjense que esta es la matriz de los coeficientes, matriz de las incógnitas y matriz de los términos independientes. Ahora, este sistema homogéneo, dijimos en la clase anterior, que siempre es compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque estamos buscando los autovectores y los autovectores tienen que ser distintos del vector nulo. Entonces, si X, esta matriz X, es distinta a la matriz nula, la única posibilidad para que se cumpla esta igualdad es que esta matriz, la matriz del sistema, la matriz de los coeficientes, sea una matriz singular. Es decir, el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0. Eso más o menos lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con ejemplitos. Y fíjense que acabamos de descubrir una formulita. Esta formulita, ¿sí? Este sistema de ecuaciones lineales expresado en forma matricial nos va a permitir calcular los autovectores. ¿Está? Entonces, como dijimos, para que este sistema sea compatible indeterminado, esta matriz tiene que tener su determinante igual a 0. Eso lo vimos con ejemplitos en la clase anterior, chicos. Y ahora estamos formalizando lo que observamos en la clase anterior cuando estábamos calculando los autovectores asociados a un autovalor. ¿Se acuerdan que obteníamos siempre un sistema de ecuaciones homogéneo? Y ese sistema homogéneo siempre era compatible indeterminado, porque buscábamos autovectores distintos al vector nulo. Y esta formulita, el determinante de esta matriz, A menos lambda por I, igual a 0, es la formulita que nos va a permitir calcular los autovalores. Y estas son las dos formulitas que estábamos buscando. Entonces, si en el parcial les piden deducir la formulita para calcular los autovectores, aplican esta formulita, desarrollan esta demostración, digamos, esta deducción. Bueno, hacemos captura de esta primera pantallita y pasamos a la siguiente. Ya tenemos entonces las dos fórmulas que nos permiten calcular los autovalores y los autovectores de una transformación lineal a partir de la matriz asociada. Esta es la formulita para los autovalores y esta es la formulita para los autovectores. Ahora, ¿cómo se hacen para calcular los autovalores y los autovectores? Chicos, como ya les dije, es muy mecánico. Siempre se hace lo mismo. Se escribe la fórmula, se reemplaza y se resuelve. No hay mucho para discutir. Bueno, vamos con un ejemplito entonces. Perdón, antes vamos a ver algunas definiciones. La primera, si A es una matriz cuadrada de orden n, lambda perteneciente a lo real es un autovalor, ¿sí?, de la matriz, sí y solo si se cumple esta igualdad. En otras palabras, esta definición me está diciendo que para calcular los autovalores de una matriz, obviamente una matriz asociada a una transformación lineal, ¿sí?, ahora vamos a hablar de autovalores y autovectores de matrices, pero que quede claro que esas matrices están asociadas a transformaciones lineales, donde el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio.
Entonces, en otras palabras, esta formulita me está diciendo, perdón, esta definición me está diciendo que para calcular los autovalores de una transformación lineal o de una matriz asociada a una transformación lineal, apliquemos, eso me está diciendo, que apliquemos esta formulita que la acabamos de descubrir, que es esta. Segunda definición. Polinomio característico de una matriz asociada a una transformación lineal. Esto siempre preguntan los parciales en la parte teórica, a estudiarse esta definición. ¿Qué dice la definición? Sea A una matriz cuadrada de orden n, se denomina P de lambda polinomio característico de la matriz, ¿sí?, al polinomio de grado n, que resulta al desarrollar el determinante de esta matriz. Es decir, si resolvemos este determinante, vamos a obtener un polinomio de grado n igual al orden de la matriz cuadrada, donde la variable va a ser lambda. Por eso al polinomio lo denominamos de esta forma, P de lambda. Y ese polinomio se llama polinomio característico de la matriz o de la matriz asociada a la transformación lineal. Y las raíces de ese polinomio van a ser justamente los autovalores. ¿Está? Esa es la definición de polinomio característico. Ya vamos a ver un ejemplito. Autovectores de una matriz asociada a una transformación lineal. ¿Qué dice la definición? Sea A una matriz cuadrada de orden n y lambda un autovalor de esa matriz. Una matriz X, distinta a la matriz nula de orden n por 1, es un autovector de la matriz asociado al autovalor lambda si se verifica la siguiente igualdad. Esta igualdad. ¿Qué es la formulita que acabamos de descubrir? Es esta formulita. En otras palabras, esta definición me está diciendo que para calcular los autovectores de una matriz asociada a una transformación lineal, apliquemos esta fórmula. ¿Está? Captura de esta pantallita y pasamos al ejemplito. Insisto con esto, chicos. Estas son definiciones y para calcular los autovalores y los autovectores, el procedimiento es muy mecánico. Siempre se hace de la misma forma. Bien, vamos con el ejemplo. Tomemos un ejercicio del TP13.4, apartado A. Nos piden obtener los autovalores y autovectores si existen de la siguiente matriz. Obviamente esta matriz está asociada a una transformación lineal. ¿Cuál va a ser la transformación lineal? Una función que va de R2, ¿sí?, un espacio de dos dimensiones, la dimensión coincide con el orden de la matriz, el espacio de partida es R2 y el espacio de llegada es R2. Bien, si necesito por algún motivo determinar la ley de transformación, ¿cuál es, chicos? Eso lo sabemos, acá lo vamos a escribir la ley de transformación, tal que f de xy, ¿sí?, un vector genérico de dos componentes, porque el espacio de partida es R2. El espacio, ¿sí?, en el que estamos trabajando es R2. Tal que la imagen del vector xy va a ser igual a otro vector de dos componentes. ¿Cuál es la primera? La vamos a deducir de la matriz asociada a la transformación lineal. Esto lo saben y es directo. Lo podrían hacer aplicando el teoremita que ya vimos o lo hacen de forma directa. Fíjense que la primera fila se corresponden con los coeficientes de las variables del vector genérico. Entonces, 0 por x, que es 0, más 2 por y. 2y es la primera componente. Esto lo vimos ya en la clase anterior con varios ejercicios, ¿no? Y la segunda fila van a ser los coeficientes de las variables del vector genérico. 2 por x más 3 por y. Y ahí tienen la ley de transformación, por si la necesitan. Yo creo que no nos va a hacer falta, pero si llegaran a necesitarlo, pueden obtener la ley de transformación a partir de la matriz asociada a la transformación lineal. Como está construida respecto de la base canónica, aunque no lo dice, ¿no? Atención a esto, chicos. Si la consigna no les dice respecto de qué base está construida la matriz asociada a la transformación lineal, ustedes tienen que asumir
que está construida a partir de las bases canónicas. ¿Quedó claro eso, chicos? Repito, si la consigna no les dice respecto de qué base está construida, o a partir de qué base está construida la matriz asociada, ustedes tienen que asumir que está construida la matriz a partir de las bases canónicas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Chicos están ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a calcular los autovalores. Esto es sencillo, chicos. ¿Cómo hacemos para calcular los autovalores? Aplicamos esta formulita. Obviamente no las tenemos que estudiar, esta y esta formulita. Entonces la copiamos, ¿sí? La copiamos y reemplazamos y resolvemos. Bien, reemplacemos entonces. La matriz A es esta matriz, que es la matriz asociada a la transformación lineal. Reemplazamos. Entonces la matriz A es esta matriz, menos lambda. Lambda lo dejamos expresado así porque a los autovalores no los conocemos. Recordemos que lambda representa a los autovalores. Por la matriz identidad, que es una matriz cuadrada, obviamente, del mismo orden que esta matriz. Entonces una matriz identidad de orden 2. Toda esta expresión encerrada con las barras de determinante igual a 0. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Resolver todas las operaciones indicadas entre estas barras de determinante. Lo vamos a hacer paso por paso, después vamos a ir agilizando cálculos. Bajamos esta matriz, multiplicamos lambda por la matriz identidad, que obtenemos esta matriz, y ahora restamos estas dos matrices, elemento a elemento. 0 menos lambda, 2 menos 0 es 2, 2 menos 0 es 2, 3 menos lambda es 3 menos lambda. Como para ir agilizando cálculos, fíjense que respecto de esta matriz que obtenemos al restar, los elementos que están por arriba de la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal no se modifican, se mantienen. ¿Sí? Porque estamos restando 2 menos 0. 2 menos 0. ¿Está? Eso para que tengan en cuenta cuando tengan que agilizar cálculos. Los únicos elementos que cambian, digamos, son elementos de la diagonal principal. Bien, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Desarrollar este determinante e igualarlo a 0. Es un determinante de orden 2, es fácil, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces tenemos menos lambda por 3 menos lambda, menos 2 por 2, 4 igual a 0. Acomodamos un poquito el primer miembro, aplicamos distributiva, menos por menos más, lambda por lambda, lambda al cuadrado, menos 3 por lambda, menos 4 igual a 0. Y fíjense que obtenemos una ecuación de segundo grado. El primer miembro es un polinomio cuya variable es lambda. Y este polinomio, que lo vamos a denotar de esta forma, P de lambda, igual a lambda al cuadrado, menos 3 lambda, menos 4, es el polinomio característico de esta matriz asociada a esta transformación lineal. ¿Y cuál es el grado de este polinomio? Es de segundo grado, de grado 2, igual a la dimensión de la matriz, igual al orden de la matriz. ¿Sí? Es de orden 2, entonces el polinomio característico es de grado 2, que coincide también con la dimensión del espacio de la transformación lineal. ¿Está claro? Este es el polinomio característico que a veces preguntan en la teoría. Ahora, si al polinomio característico de la matriz lo igualamos a 0, obtenemos la ecuación característica de la matriz. Conceptos que ustedes más o menos ya conocen, ¿no? Lo hemos estudiado en el capítulo de polinomios. ¿Sí? Un polinomio igualado a 0 es una ecuación. Bien. Y fíjense que las raíces de este polinomio o de esta ecuación son justamente los autovalores. Y como ustedes saben, toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. ¿Sí? Es decir, toda matriz de orden 2 tiene exactamente dos autovalores, que podrán ser distintos, que podrán ser iguales, que podrán ser reales o complejos no reales. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces para encontrar los autovalores? Resolvemos esta ecuación de segundo grado.
Resolver esta ecuación de segundo grado es súper fácil. Aplicamos la formulita que todo el mundo conoce. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, etcétera, etcétera. Aplicamos la formulita y obtenemos las dos raíces. La primera raíz es lambda 1 igual a 4 y la segunda raíz es lambda 2 igual a menos 1. ¿Cuál es la multiplicidad de esta raíz? Recuerden que la multiplicidad de una raíz, o el orden de multiplicidad de una raíz, es el número de veces que esa raíz es raíz de la ecuación. ¿Cuál es el orden de multiplicidad de esta raíz, chicos? ¿Es una raíz simple o una raíz múltiple? De ambas Simple. raíces. Simples. Ambas son simples. Entonces, se dice, ¿sí? Se dice que este autovalor tiene multiplicidad igual a 1. Y este autovalor también tiene multiplicidad 1. Este orden de multiplicidad se llama multiplicidad algebraica, por si en el parcial les pregunta. De la multiplicidad algebraica, que es el orden de multiplicidad de lambda en el polinomio o en la ecuación característica. Entonces tenemos, pasando en limpio, este autovalor, el primer autovalor igual a 4, de multiplicidad 1. Tenemos el segundo autovalor menos 1, también de multiplicidad 1. Reconocer, chicos, reconocer el orden de multiplicidad de los autovalores es importante para ver un concepto que ya lo vamos a ver. Bien, hagan captura de esta pantallita y vamos a calcular ahora los autovectores asociados a cada uno de los autovalores de esta matriz asociada a esta transformación lineal. Bien, vamos. Fíjense que tenemos el primer autovalor igual a 4, así que vamos a calcular los autovectores asociados a este autovalor. Y como ustedes saben, los autovectores asociados a un autovalor son infinitos. Eso lo vimos en la clase anterior. Y todos los autovectores asociados a un autovalor constituyen un conjunto. Ese conjunto lo llamamos subespacio asociado al autovalor. Conceptos que hemos desarrollado en la clase anterior. ¿Cómo hacemos para calcular los autovectores? Bueno, aplicamos esta formulita, que repito, la tenemos que estudiar. Y después, una vez que la conocemos, la tenemos estudiada la formulita, el procedimiento siempre es mecánico, siempre es fácil. Bueno, vamos por ello entonces. Es así. Bueno, escribimos la formulita, reemplazamos. La matriz A es esta matriz, la matriz asociada a la transformación lineal. Reemplazamos. Menos lambda, lambda, ahora sí conocemos, lambda es 4, el primer autovalor, por la matriz identidad, por la matriz X. Esta matriz X, recuerden, la matriz X representa al autovector, y el autovector es un vector de dos componentes, ¿sí? De tantas componentes como el orden de la matriz, si es que no tenemos la transformación lineal. Entonces, ¿cómo expresamos esta matriz que representa el autovector? Es una matriz columna. Va a estar formada por dos elementos, X e Y. ¿Y por qué lo expresamos en estos términos? Bueno, porque no conocemos el autovector. O sea, lo tenemos que expresar en términos de incógnita. Igual a la matriz columna nula, del mismo orden que esta matriz. Ambas son matrices de orden 2 por 1. Bien. ¿Qué es lo que queda por hacer ahora una vez que hemos reemplazado? Resolver. ¿Sí? Resolver. Vamos a ir paso por paso, bajamos esta matriz, multiplicamos el autovalor 4 con la matriz identidad, obtenemos esta matriz, y ahora restamos a ambas matrices. 0 menos 4 menos 4, 3 menos 4 menos 1. Fíjense que 2 y 2, estos elementos que no están en la diagonal principal, se mantienen, no cambian, porque estamos restando 2 con 0 y 2 con 0. ¿Okay? No se modifica. Bien. Entonces obtenemos esta matriz, ¿sí? Esta matriz de las incógnitas y la matriz de los términos independientes. Es decir, acabamos de obtener un sistema de ecuaciones lineales homogéneos expresado en forma matricial. Matriz de los coeficientes, matriz de las incógnitas y matriz de los términos independientes. ¿Qué dijimos en la clase anterior de este tipo de sistema?
cuando estamos calculando los autovectores. Este sistema tiene que ser compatible indeterminado. Si este escalar 4, ¿sí?, es un autovalor de la transformación lineal, necesariamente este sistema tiene que ser compatible indeterminado. Y si ustedes calculan el determinante de la matriz del sistema, les da 0. Y fíjense que las pilas son combinaciones lineales. La primera es combinación lineal de la segunda. Entonces el determinante vale 0. Bien. Luego escribimos el sistema expresado en forma explícita. Menos 4 por x más 2 por y igual a 0, primera ecuación. 2 por x menos 1 por y igual a 0, segunda ecuación. Y ahí tenemos el sistema expresado en forma explícita. Y observen las ecuaciones. La segunda ecuación es combinación lineal de la primera ecuación, perdón, es combinación lineal de la segunda. Si a la segunda la multiplicamos por menos 2, obtenemos esta ecuación. Con lo cual, podríamos obviar una de las ecuaciones, ¿sí? Podríamos obviar, por ejemplo, esta ecuación y obtener la solución general del sistema a partir de esta ecuación, despejando una variable en función de la otra. Despejamos y en función de x o x en función de y. Eso queda a criterio de ustedes. Yo despejé y en función de x. Si despejáramos y en función de x de la primera ecuación, también obtendríamos esta misma relación. Y esta relación, y igual a 2x, representa la solución general de este sistema de ecuaciones. Y la solución general de este sistema es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovalor, que dijimos que se denota de esta forma. Y se lee subespacio asociado al autovalor 4, que es el conjunto formado por todos los vectores x, y, tal que la segunda componente es igual al doble de la primera. ¿Está? Bien. Hay que expresar este conjunto, acostúmbrense a expresarlo en forma simplificada, para poder calcular después una base y la dimensión del espacio, del subespacio, porque eso nos van a pedir. Claro, ¿por qué? Porque el subespacio asociado a un autovalor es un subespacio vectorial. Eso también lo definimos en la clase anterior. El conjunto de todos los autovectores asociados a un autovalor representa un subespacio vectorial del espacio de la transformación lineal. Por eso es que justamente se llama subespacio asociado al autovalor. En este caso, al autovalor 4. ¿De acuerdo? Subespacio asociado o autoespacio asociado o espacio propio asociado. Podrían leerlo de esa forma en el examen, ¿no? En el parcial. Entonces, como es un subespacio vectorial, nos van a pedir que construyamos una base y que calculemos la dimensión del espacio, que va a ser importante para lo que viene después, para el concepto que vamos a ver más adelante, que es diagonalización. Entonces, es importante expresar este conjunto en forma abreviada, en forma simplificada, en forma acotada. Es fácil, esto ya lo saben hacer muy bien. Entonces, la variable x es la variable libre, por lo tanto, a la variable x la dejamos expresada así, porque toma cualquier valor real. En cambio, la variable y tiene impuesta una condición, y es igual a 2x. Entonces, en lugar de y, escribimos 2x. Y ya tenemos el subespacio asociado al lambda igual a 4, expresado en forma simplificada. Y ahí tenemos el autovector, o los autovectores asociados a este autovalor expresado en forma genérica. Bien, a ver, construyamos una base. Esto ya lo vamos a hacer más adelante. Construyamos una base para este subespacio. Chicos, díganme, ¿cuál es el vector que forma parte de la base de este subespacio? Lo que hay que hacer es extraer la variable fuera del vector. La variable x, ¿qué vector nos queda? Chicos, a ver si están ahí. 1, 2. 1, 2. ¿Está? Este vector 1, 2 es el vector que forma parte de la base, que lo expresamos con corchetes, no se olviden. Entonces la base del subespacio está formado por este vector 1, 2. Y la dimensión
de este subespacio va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque la base tiene un solo vector. Y luego van a observar en la práctica ya, van a observar que la dimensión del subespacio coincide con el número de variables en el vector genérico, en el autovector genérico. Tiene una sola variable, entonces la dimensión es igual a 1. ¿Está? Bien, vamos a calcular ahora los autovectores asociados al segundo autovalor, al autovalor menos 1. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. De la misma forma. Aplicamos la formulita, ¿sí? Reemplazamos. La matriz A es esta matriz, la misma. Menos lambda, ahora lambda es menos 1, el segundo autovalor, por la matriz identidad, por la matriz columna, que representa el autovector, en este caso es xy, igual a la matriz nula, columna, de la misma dimensión que esta matriz. Y ahora lo que hay que hacer es resolver las operaciones que están indicadas entre estos corchetes. Bajamos esta matriz, menos por menos es más, y 1 por esta matriz identidad es igual a la matriz identidad. Sumamos estas dos matrices, obtenemos esta matriz sumando elementos a elementos, ¿no? 0 más 1, 1, 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, 3 más 1, 4. Y fíjense que obtenemos el sistema homogéneo expresado en forma matricial. Este sistema, como ya dijimos, es compatible indeterminado. Fíjense que el determinante de la matriz del sistema es igual a 0. Fíjense que tenemos dos pilas, estas pilas, combinación lineal de estas pilas. Entonces el determinante vale 0. Expresamos este sistema en forma explícita y lo resolvemos. La solución general de este sistema es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovector. Entonces hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Y eso queda a criterio de ustedes, chicos. Conocen varios métodos. Si quieren aplicar Gauss, pueden aplicar Gauss. Yo simplemente despejo. Fíjense que la segunda ecuación es combinación lineal de la primera. Si a la primera la multiplicamos por 2, obtenemos esta ecuación. Entonces podemos obviar una de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, esta. Y despejamos una variable en función de la otra de esta primera ecuación. Por ejemplo, x en función de y. X igual a menos y. Y esta relación representa la solución general de este sistema. Entonces escribimos la solución general del sistema y esta solución representa el conjunto de todos los autovectores asociados al autovalor menos 1. O que es lo mismo, es el subespacio asociado al autovalor menos 1, que es el conjunto de los vectores xy, tales que la primera componente es igual a menos 2 por la segunda componente. Escribimos el autovector en forma genérica, reemplazando, fíjense que la variable y, en este caso, es la variable libre, la dejamos expresar así, y la variable x es igual a menos 2 por y. Así que en lugar de x, escribimos menos 2 por y. Ya tenemos el autovector genérico asociado a este autovector. Finalmente, calculemos una base para este subespacio, que va a ser igual al conjunto formado por un solo vector. Ese vector va a ser el vector menos 2, 1. Simplemente extraemos la variable fuera del vector. Y la dimensión de este subespacio va a ser igual a 1. ¿Está? Bien, hagan captura de la pantalla y pasamos a la siguiente. Insisto con esto, chicos, para calcular los autovalores y los autovectores de una transformación lineal, a partir de la matriz asociada a la transformación lineal, simplemente calculan o aplican las formulitas. La formulita para los autovectores y la formulita para los autovalores. Bueno, vamos a la siguiente pantallita. Vamos a ver ahora el último concepto, diagonalización de transformaciones lineales. Después vamos a decir diagonalización de matrices. Obviamente esas matrices van a estar asociadas a transformaciones lineales. Veamos la primera definición. Una transformación lineal
F que va de B a B, ¿sí? Es diagonalizable si existe una base del espacio de la transformación lineal, de manera tal que la matriz asociada a la transformación lineal respecto de esa base es una matriz diagonal. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esta definición? Es decir, la transformación lineal va a ser diagonalizable si encontramos una base, ¿sí? Una base para el espacio de la transformación lineal, a partir de la cual podríamos construir una matriz asociada. Y esa matriz asociada debería ser matriz diagonal. Si eso ocurre, entonces decimos que la transformación lineal es diagonalizable. Ya vamos a ver un ejemplito para que quede claro el concepto. Ahora veamos la primera condición para que una transformación lineal sea diagonalizable. Primera condición. Dice la definición. Sea F de B en B una transformación lineal, ¿sí? Y la dimensión del espacio de la transformación es igual a n. Si F tiene n autovalores distintos, atento, eso dice la primera condición, si la transformación lineal tiene n autovalores distintos, es decir, todos los autovalores son distintos, entonces la transformación lineal es diagonalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos construir una matriz diagonal asociada a la transformación lineal y cuya base, ¿sí? O a partir de una base formada por los autovectores asociados a cada uno de los n autovalores. ¿Y cómo va a estar formada esa matriz diagonal? Ustedes saben lo que es una matriz diagonal. Hemos estudiado en el capítulo de matrices. Es una matriz especial, cuadrada, donde los elementos que no están sobre la diagonal principal son todos nulos. Entonces, ¿cómo va a estar formada la matriz diagonal de esta transformación lineal? Va a estar formada por los autovalores de la transformación lineal. Es decir, los elementos de la diagonal principal van a ser iguales a los autovalores de la transformación lineal. Ya vamos a ver un ejemplito. Acá está el ejemplito. Veamos el ejemplito. Tenemos entonces una transformación lineal que va de R2 a R2. Ahí está la ley de transformación, ¿sí? Por si la necesitamos. Tenemos los autovalores de esta transformación lineal, lambda 1 igual a 3 y lambda 2 igual a 1. Y tenemos los autovectores asociados a cada uno de los autovalores, o los subespacios asociados. Acá tenemos los autovectores asociados al autovalor 3, y acá tenemos los autovectores asociados al autovalor 1. Bien, ¿qué nos pide la consigna? Determinar una base de R2 respecto de la cual la matriz asociada a la transformación lineal sea diagonal. O sea, me está diciendo que esta transformación lineal es diagonalizable. Y bien, ¿qué dice la definición? Es diagonalizable si todos los autovalores son distintos. Miren, el espacio de esta transformación lineal es R2. Entonces, esta transformación lineal tiene dos autovalores. Y fíjense que los autovalores son distintos. Por lo tanto, de acuerdo a la definición, esta transformación lineal, es cierto, es diagonalizable. ¿Está? Bien. Es decir, podemos construir una matriz diagonal. ¿A partir de qué base? A partir de una base formada por los autovectores asociados a cada uno de los autovalores. Entonces, para construir la base que me están pidiendo, respecto de la cual la matriz asociada va a ser diagonal, vamos a tener que tomar un autovector asociado al primer autovalor y otro autovector asociado al segundo autovalor. Y eso es fácil. Entonces, si este es el conjunto de todos los autovectores asociados a lambda igual a 3, es decir, este vector genérico representa a los autovectores asociados a este autovalor, para encontrar un autovector, porque nos hace falta solo uno, un vector en particular, le damos un valor a la variable x, cualquier valor. Por ejemplo, yo le voy a dar el valor 1. Entonces el vector 1 menos 1 es un autovector asociado a este autovalor 3.
De la misma forma, buscamos un autovector asociado al autovalor 1, al segundo autovalor. Bien, este es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovalor 1. Ahí está el vector genérico. Entonces le damos un valor a X y obtenemos un autovector, yo le di el valor 1, obtenemos un autovector asociado al segundo autovector. Entonces ya tenemos dos autovectores. Autovectores asociados a cada uno de los autovalores. Eso dice esta definición. Y fíjense que estos dos autovectores son linealmente independientes. Concepto que también vimos en la clase anterior. Dijimos que autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes. Por lo tanto, estos dos autovectores constituyen una base para este espacio. Son linealmente independientes, la cantidad de vectores coincide con la dimensión del espacio, por lo tanto el conjunto representa una base para este espacio, el espacio de la transformación lineal. Bien, ¿qué nos pide ahora? Escribir la matriz diagonal. Es decir, a partir de esta matriz, a partir de esta base, que vendría a ser base para el espacio de partida y base para el espacio de llegada. ¿Sí? Porque los espacios son los mismos, es el mismo espacio. Entonces podríamos construir una matriz asociada a la transformación lineal siguiendo los pasos que ya hemos visto, que ya sabemos. Y la matriz que deberíamos obtener debería ser una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal, que la vamos a llamar D, ¿sí? Que va a ser una matriz de orden 2×2, los elementos que no están sobre la diagonal principal son nulos. Eso lo saben por definición. Ahora, los elementos que están sobre la diagonal principal van a estar formados por los autovalores de la transformación lineal, como dice esta definición. ¿Cuáles son los autovalores? Lambda 1 y lambda 2. O sea, lambda 1 y lambda 2. ¿Está? Entonces reemplazamos a lambda 1 por 3 y a lambda 2 por 1, porque esos son los autovalores, y obtenemos la matriz diagonal. Ahí está. Esta es la matriz diagonal que me están pidiendo. ¿Cómo deberíamos hacer para comprobar, para verificar si esto es cierto? Bueno, lo que les quedaría hacer, y eso queda para ustedes, sería construir la matriz asociada a la transformación lineal respecto de esta base, que va a ser base para el espacio de partida y base para el espacio de llegada. Y la matriz que deberían obtener debería ser esta matriz diagonal. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro la idea? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Chicos, ¿cómo vamos? Bueno, hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Bien, vamos a ver algunas definiciones más, ¿sí? Sobre diagonalización de matrices. Cuando decimos diagonalización de matrices, nos estamos refiriendo a la diagonalización de matrices asociadas a transformaciones lineales. Decir que una matriz es diagonalizable es lo mismo que decir que la transformación lineal es diagonalizable. Es lo mismo. Bien. Veamos la primera definición, o el primer teoremita. A es una matriz cuadrada de orden n. Es diagonalizable si y solo si la matriz tiene n autovectores linealmente independientes, que es equivalente a lo que dijimos hace un momento, ¿no? Y lo que dijimos hace un momento es esto, es este teoremita. Si A es una matriz de orden n y tiene n autovalores diferentes, entonces la matriz es diagonalizable. Primera condición, chicos. Entonces, cuando ustedes tengan que contestar o determinar si una transformación lineal o una matriz es diagonalizable, lo primero que van a hacer es verificar si se cumple esta condición. ¿Y qué condición es? Que todos los autovalores sean diferentes. Si todos los autovalores son diferentes, entonces ustedes están en condiciones de afirmar que la matriz es diagonalizable o que la transformación lineal es diagonalizable, que es lo mismo. Ahora, atención acá. La pregunta es, ¿qué pasa
si la transformación lineal o la matriz no tiene todos sus autovalores diferentes. La matriz o la transformación lineal no es diagonalizable, no necesariamente, chicos, no necesariamente. El hecho de que una matriz o una transformación lineal no tenga todos sus autovalores diferentes, puede que sea diagonalizable o puede que no. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Habrá que aplicar esta segunda condición. ¿Qué dice? Atentos acá. Si la dimensión del subespacio, fíjense que ahora estamos hablando de dimensión. Entonces yo les decía que era importante reconocer la dimensión de un subespacio. ¿Para qué? Para estudiar si la transformación lineal es diagonalizable o no. O la matriz es diagonalizable o no. Entonces, ¿qué dice esta condición? Si la dimensión del subespacio asociado al autovalor lambda es igual al orden de multiplicidad del autovalor lambda, y esto se cumple para todos los autovalores de la matriz, entonces la matriz A es diagonalizable. Esta condición se va a aplicar para determinar si una matriz es diagonalizable cuando los autovalores no todos son diferentes. ¿Está? Repasemos a ver esta condición. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, si cada autovalor tiene su multiplicidad igual a la dimensión de su subespacio asociado, entonces la matriz es diagonalizable. Ya vamos a ver un ejemplito. Bien. Veamos algún teoremita más. ¿Sí? Dice, si lambda es un autovalor de una matriz cuadrada de orden n, y su multiplicidad es m. La dimensión del subespacio asociado al autovalor lambda puede ser menor o igual que m. En realidad es mayor o igual que 1, la dimensión de un subespacio asociado a un autovalor, y menor o igual a la multiplicidad de ese autovalor. De manera tal que si la dimensión del autovalor, perdón, la dimensión del subespacio asociado al autovalor es menor que la multiplicidad, ¿sí? Esto es la multiplicidad del autovalor, para algún autovalor, entonces la matriz A no es diagonalizable. Es decir, si no se cumple esto, decimos que la matriz no es diagonalizable. Bueno, vamos con un ejemplito, hagan captura de esta pantalla. Bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora, chicos. Lo que vamos a hacer es un ejemplito, un ejercicio completo, muy parecido a los ejercicios que ustedes tienen en el trabajo práctico número 13 en el punto 6. Es un ejercicio completito que reúne todos los conceptos que hemos visto en esta última parte, a partir de autovalores y autovectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Dada una transformación lineal, ¿sí? Vamos a calcular los autovalores, luego vamos a calcular los autovectores, es decir, los subespacios asociados a cada uno de los autovalores. A continuación vamos a construir una base para cada subespacio y vamos a calcular la dimensión para cada subespacio. Después vamos a determinar si esta matriz o esta transformación lineal, que es lo mismo, es diagonalizable o no. Y si es diagonalizable, vamos a obtener una matriz a partir de la cual se puede construir esa matriz diagonal. Y en el último paso vamos a escribir esa matriz diagonal. ¿Está? Es decir, vamos a resolver un ejercicio completito en donde vamos a calcular, vamos a determinar todos los conceptos que ya vimos. Bueno, vamos a ir rápido porque esto es más de lo mismo, chicos, ¿sí? Ahora lo único que cambia es la transformación lineal, que ahora es una transformación lineal que va de R3 a R3. Y ahí está la ley de transformación, por si la necesitamos. Y esta es la matriz asociada a esta transformación lineal. Fíjense que es una matriz cuadrada de orden 3. Coincide con la dimensión del espacio de la transformación. Y esta matriz es una matriz asociada a la transformación respecto de la fase canónica.
Siempre vamos a trabajar con matrices asociadas a las transformaciones lineales respecto de las bases canónicas, salvo que indiquemos lo contrario, ¿no? Bien, primer paso. Vamos a hallar, apartado A, vamos a hallar los autovalores de esta transformación lineal, o que es lo mismo de esta matriz. Bien, ¿cómo hacemos? Aplicamos la formulita, ¿sí? Aplicamos la formulita. Reemplazamos. La matriz A es la matriz asociada a la transformación lineal, menos lambda. Lambda no conocemos, lambda representa los autovalores, por la matriz identidad del mismo orden que esta matriz. Todo encerrado en barras de determinante igual a 0. Bien. Multiplicamos lambda por la matriz identidad, obtenemos esta matriz, restamos estas dos matrices, y fíjense que los elementos que están por encima de la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal no cambian. Esto para que lo tengan en cuenta cuando tengan que agilizar cálculo. Los únicos elementos que van a cambiar respecto de esta matriz van a ser los elementos de la diagonal principal. 0 menos lambda es menos lambda, 2 menos lambda es 2 menos lambda, 2 menos lambda es 2 menos lambda. Y ahora hay que desarrollar este determinante. Este determinante es un determinante de orden 3, así que vamos a aplicar la regla de Sarro, o bien aplican cualquier otro método que ustedes conocen. Bien, yo voy a aplicar Sarro. Entonces empecemos con los productos de los elementos de las diagonales principales. Menos lambda por 2 menos lambda por 2 menos lambda. Es decir, menos lambda por 2 menos lambda al cuadrado. Bien. Producto de los elementos de la diagonal principal, de la primera diagonal principal. Vamos con los elementos de la diagonal, de la segunda diagonal principal. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Eso me da menos 1. Ahí está. Tercera diagonal principal. 1 por menos 1. Eso me da menos 1. Ahí está. Ahora multipliquemos los elementos de las diagonales secundarias. Arranquemos con la primera. Con esto. 1 por menos 1 por 2 menos lambda. Es menos 2, perdón, claro, menos 2 menos lambda. Cambiamos de signo, nos queda más 2 menos lambda. Multiplicamos los elementos de la segunda diagonal secundaria. Menos 1 por menos 1, que es 1, por menos lambda, que es menos lambda. Cambiamos de signo, más lambda. Vamos con la tercera diagonal secundaria. 1 por menos 1, que es menos 1, por 2 menos lambda sería menos 2 menos lambda. Cambiamos de signo, 2 menos lambda positivo. Perfecto, ya tenemos el desarrollo de este determinante. No se olviden que el desarrollo de este determinante es el polinomio característico, que va a ser un polinomio de tercer grado. Bien, tienen dos caminos. Uno, desarrollar el cuadrado de este binomio, sumar los términos semejantes y obtener el polinomio ordenadito en forma decreciente, que va a ser un polinomio de tercer grado. Y al estar igualado a 0, va a ser una ecuación de tercer grado. Y para calcular las raíces, porque eso es lo que tenemos que hacer, van a tener que aplicar algunos de los métodos que ustedes han estudiado en el capítulo de polinomios. Bien, otro camino sería expresar todo este primer miembro en forma factorizada. Fíjense lo que vamos a hacer. Eso es lo que voy a hacer yo. Miren, voy a dejar este término así como está, lo voy a bajar, no voy a desarrollar el cuadrado de este binomio, y voy a ir operando todo lo que se puede operar. Menos 2, perdón, menos 1, menos 2. Bien, voy a suprimir este par de paréntesis, 2 menos lambda, más lambda, suprimo este par de paréntesis, 2 menos lambda, igual a 0. Fíjense qué es lo que podemos hacer. Podemos cancelar este término con este término con este término. Entonces lo que nos queda es todo este término más 2 menos lambda. Podríamos asociar estos dos términos con un par de paréntesis. La expresión no cambia, no estoy alterando la igualdad. Y fíjense, entre este término y este término hay un factor común que es 2 menos lambda. Sacamos factor común 2 menos lambda y nos queda 2 menos lambda por toda esta expresión encerrada entre paréntesis. Bien, acabamos de expresar la ecuación, esta ecuación, en forma factorizada. Ahora decimos, el primer factor multiplicado por este segundo factor es igual a 0, si el primer factor es igual a 0, o este segundo factor es igual a 0. Hemos descompuesto esta ecuación, ¿sí?, en dos ecuaciones. Resolviendo cada una de las ecuaciones, obtenemos los
las raíces, perdón, que van a ser los autovalores. De esta primera ecuación encontramos una raíz que la vamos a llamar lambda 1 igual a 2. Entonces lambda 1 igual a 2 es un autovalor de esta transformación lineal o de esta matriz. ¿Cuál es el orden de multiplicidad de esta raíz? Es simple. Por lo tanto, el orden de multiplicidad de este autovalor es igual a 1, porque la raíz es simple. Bien, vamos a encontrar ahora los otros dos autovalores resolviendo esta ecuación. Fíjense que esta es una ecuación de segundo grado. La acomodemos un poquito. Menos por menos más, lambda por lambda, lambda al cuadrado, menos 2 lambda más 1 igual a 0. Aplicamos la reglita resolvente de una ecuación de segundo grado, o si quieren, aplican el tercer caso de factoreo. Y factoría. Y de esa forma van a encontrar las dos raíces de esta ecuación, que van a ser iguales. Dos raíces iguales. Entonces, tenemos un autovalor que se repite. El autovalor lambda 2 es igual a 1 y se repite. ¿Cuántas veces? 2 veces. Por lo tanto, el orden de multiplicidad de este autovalor es 2. Porque esta raíz es doble. Por lo tanto, el autovalor tiene multiplicidad algebraica igual a 2. Entonces hemos calculado los autovalores y hemos reconocido, hemos indicado la multiplicidad de cada uno de los autovalores. Eso es importante, chicos. Bien, ya tenemos los autovalores. Vamos con los autovectores. Hagan captura de esta pantallita. Bien. Vamos a calcular ahora los autovectores asociados al primer autovalor, que es lambda 1 igual a 2. ¿Cómo lo hacemos? Y de la misma forma, chicos. Esta formulita la tenemos que estudiar. La escribimos, reemplazamos. La matriz A es esta matriz. Ahí está. Menos lambda, que vale 2. Lambda conocemos ahora por la matriz identidad del mismo orden que esta matriz. Por la matriz que representa a los autovectores. En este caso, el autovector o los autovectores son vectores de R3, ¿sí? De 3 componentes, tantas componentes como el orden de la matriz. Entonces, a esta matriz X la vamos a expresar en estos términos, matriz X, Y, Z. ¿Por qué en términos de incógnita? Porque no conocemos a los autovectores, por eso lo expresamos de esta forma. Igual a la matriz columna nula, del mismo orden que esta matriz. 3 por 1, 3 por 1. Bien, y ahora hay que resolver las operaciones indicadas entre los corchos. Vamos rapidito. Multiplicamos 2 por la matriz identidad, obtenemos esta matriz. Restamos esta matriz con esta matriz y obtenemos esta matriz. Repito una vez más, los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal no se modifican, ¿sí? Porque estamos restando con 0. Por eso no cambia. Los elementos que van a cambiar son los elementos de la diagonal principal. Entonces restamos. 0 menos 2 es menos 2. 2 menos 2 es 0. 2 menos 2 es 0. Bien, obtenemos el sistema homogéneo expresado en forma matricial. Lo llevamos a la forma explícita. Y fíjense que este sistema, como ya dijimos en varias oportunidades, es un sistema compatible indeterminado. Lo pueden analizar y resolver aplicando cualquier método. Yo en principio voy a aplicar sustitución. Fíjense que voy a reemplazar, voy a despejar de esta última ecuación, ahí en función de x. Y es igual a x. De esta ecuación voy a reemplazar, voy a despejar z en función de x. Entonces nos queda z igual a menos x. Bien, esta sería la solución, es la solución general. Igual a x y z igual a menos x. Pero tendríamos que reemplazar en la primera ecuación para ver si se verifica la igualdad. Entonces nos queda menos 2x. ¿Y cuánto vale? X menos z, ¿cuánto vale? Menos x. Y fíjense que la igualdad se verifica. Menos por menos más, entonces tenemos x más x, que es igual a 2x, menos 2x es igual a 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta ecuación es combinación lineal de estas dos.
Por lo tanto, podríamos obviar esta ecuación y nos quedamos con estas dos y encontramos la solución general, que va a estar formada por estas dos relaciones. Esta es la solución general. Escribimos esa solución general y la solución general va a representar el conjunto de todos los autovectores asociados a este auto. Es decir, el subespacio asociado al autovalor 2 es el conjunto de los vectores x y z, tal que la segunda componente es igual a la primera y la tercera componente es igual al opuesto de la primera. Expresamos este conjunto en forma acotada, y la variable libre es x, la dejamos a x expresada así, ahí reemplazamos por x y a z reemplazamos por menos x. Este es el conjunto de todos los autovectores asociados a lambda 2. Es el subespacio. ¿Está? El subespacio. Bien. Si les cuesta trabajar de esta forma, ustedes pueden aplicar el método de Gauss, no hay ningún problema. Fíjense, ahí yo lo hice para que ustedes lo analicen, después lo vean. Ahí está el método de Gauss, esta es la matriz ampliada, esta escalonada. Fíjense que el rango de la matriz del sistema es igual al rango de la matriz ampliada, pero es menor que el número de incógnitas, porque solo tenemos dos filas no nulas. Entonces el rango vale 2. Es menor que el número de incógnitas, por lo tanto el sistema es compatible indeterminado. Y ahí está la solución, que es la misma, chicos. Lo pueden trabajar de esta forma o de esta forma. Eso lo deciden ustedes. Bien, captura. Y vamos a calcular los autovectores asociados al segundo autovalor. Hagan captura. Vamos. ¿Cuál es el segundo autovalor? Lambda 2 igual a 1. Lambda 2 igual a 1. ¿Cómo lo hacemos? Y de la misma forma, chicos. Esto es mecánico ya. Copio la fórmula, reemplazo la fórmula. A es esta matriz, la matriz asociada a la transformación lineal, menos el autovalor, que es 1, por la matriz identidad, por la matriz que representa a los autovectores, expresado en estos términos, x y z, igual a la matriz columna nula, del mismo orden que esta matriz. Y ahora resolver todas estas expresiones, todas estas operaciones encerradas entre corchetes. Multiplicamos 1 por la matriz identidad, que es igual a la matriz identidad, restamos estas dos matrices, ahí obtenemos la matriz, bajamos esta matriz y la matriz nula. Y fíjense que obtenemos el sistema de ecuaciones expresados en forma matricial, sistema homogéneo. Lo llevamos a la forma explícita y este sistema homogéneo debería ser, una vez más, compatible indeterminado. Miren las ecuaciones, chicos. Observen. Fíjense que la primera ecuación y la segunda ecuación son iguales. Y la tercera es combinación lineal de la primera. Es decir, si a la primera la multiplicamos por menos 1, obtenemos esta ecuación. Entonces, las tres ecuaciones son equivalentes. Podríamos obviar estas dos ecuaciones y quedarnos con una sola. Y obtener a partir de la primera ecuación la solución general, despejando una variable en función de las otras dos. ¿Cuál variable? Eso queda a criterio de ustedes. Ustedes deciden. Yo voy a despejar x en función de y y de z. Entonces x es igual a y menos z. Y esta relación representa la solución general de este sistema. Escribimos la solución general, ahí está la solución general, y este conjunto es el subespacio asociado al autovalor, que es el conjunto de todos los vectores x y z, tal que la primera componente es igual a la segunda menos la tercera. Tenemos dos variables libres, y z. Entonces, para expresarlo en forma acotada al conjunto, reemplazamos a x por y menos z. Y menos z. Y z toman cualquier valor real. ¿Sí? Son variables libres. Ya tenemos el subespacio asociado a este autovalor, expresado en forma genérica y acotada. Bien, lo podríamos trabajar, lo podríamos haber resuelto a este sistema aplicando el método de Gauss. También lo podríamos haber hecho. Ahí está para que ustedes lo vean. Y obtenemos la misma solución. Y fíjense que estas dos ecuaciones, fíjense que las
filas asociadas a estas dos ecuaciones se anularon. Y nos quedó al final el sistema formado por una sola ecuación. Bueno, captura. Chicos, captura y vamos con el siguiente punto. ¿Qué nos piden en el apartado C? Hallar una base y la dimensión para cada subespacio asociado a cada autovalor. Bueno, fíjense que este es el subespacio asociado al primer autovalor. Y lo vamos a copiar. Ahí está. El subespacio asociado al segundo autovalor es este subespacio. Lo vamos a copiar. Ahí está. Y ahora vamos a calcular una base y la dimensión de cada subespacio. Bien, para calcular una base, bueno, esto es sencillo, ya lo hicimos en otro ejemplito, ¿no? Simplemente sacamos la variable fuera del vector. Entonces sacamos la variable fuera del vector y nos queda el vector 1, 1, menos 1. Por lo tanto, una base para este subespacio es el conjunto formado por este vector. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión de este subespacio es igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo vector. Y fíjense que la dimensión coincide con la cantidad de variables del subespacio. El subespacio expresado en forma acotada, ¿no? Este vector tiene que ser el vector genérico que representa a los autovectores. Tiene una variable, perdón, no tres, tiene una variable, entonces la dimensión va de 1. ¿Cómo hacemos para construir una base asociada a este subespacio? Bien, lo vimos en espacios vectoriales. Escribimos el vector genérico y al vector genérico lo expresamos como la suma de tantos vectores como variables tenga el vector genérico. Tiene dos variables, entonces lo expresamos como la suma de dos vectores. En el primer vector acomodamos una variable, que es la variable i, y en el segundo vector acomodamos la segunda variable, que es la variable z. De manera tal que si sumamos este vector con este vector, obtenemos este vector. Y luego extraemos las variables de cada uno de los vectores. Entonces nos queda la variable i por este vector, más la variable z por este vector. ¿Sí? Por este vector, menos 1, 0, 1. Y estos dos vectores forman parte de la base de este subespacio. Estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión es igual a 2. La dimensión es igual a 2. Que coincide con la cantidad de variables de este autovector expresado en forma genérica. Bien, o bien lo hacen como el profe Víctor les explicó en la práctica, para construir la base o una base de este subespacio. ¿Sí? Lo hacen así también conmigo. Yo lo hago de esta forma. Bien, ya tenemos entonces una base para cada subespacio y tenemos la dimensión de cada subespacio. Pasemos al apartado D. ¿Qué nos piden en el apartado D? Determinar si la transformación lineal es diagonalizable. Entonces vamos a aplicar, fíjense que, miren, fíjense que los autovalores de esta transformación lineal, que son 3, no son todos distintos. Tenemos un autovalor, ¿sí? Y tenemos los otros dos autovalores que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los autovalores son distintos. Tenemos un autovalor de multiplicidad 1 y tenemos otro autovalor de multiplicidad 2. Es decir, este autovalor se repite. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué condición vamos a aplicar? Vamos a aplicar esta condición. ¿Qué dice esta condición? Una vez más. Para cada autovalor, la multiplicidad, ¿sí? La multiplicidad de cada autovalor tiene que ser igual a la dimensión del subespacio asociado a ese autovalor. Entonces, si eso ocurre, la matriz o la transformación lineal es diagonalizable. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar las multiplicidades de los dos autovalores. ¿Sí? Dijimos que el primer autovalor tiene multiplicidad 1
Y el segundo autovalor tiene multiplicidad 2. Ahí está. La multiplicidad del primer autovalor, que es 2, igual a 1. Y la multiplicidad del segundo autovalor, el segundo autovalor es 1 y tiene multiplicidad 2. Ahora, las multiplicidades tienen que ser iguales a las dimensiones de los autoespacios, de los subespacios asociados a los autovalores. La dimensión del subespacio asociado al primer autovalor es esta, la dimensión, es igual a 1. Ahí está. Y la dimensión del subespacio asociado al segundo autovalor es 2. Ahí está. ¿Cómo son las multiplicidades y las dimensiones de los subespacios para los dos autovalores? Son iguales, chicos. En la multiplicidad del primer autovalor es 1 y la dimensión de su subespacio asociado también es igual a 1. Para el segundo autovalor, la multiplicidad es 2 y su dimensión, o mejor dicho, la dimensión de su subespacio también es 2. Por lo tanto, se cumple esta condición. ¿Sí? La multiplicidad de cada autovalor es igual a la dimensión de su subespacio asociado. Por lo tanto, decimos que la transformación lineal es diagonalizable. ¿Está, chicos? Es diagonalizable. Bien, hagan captura y vamos a los últimos apartados. ¿Qué nos pide el apartado E? Que encontremos una base de R3 respecto de la cual la transformación lineal es diagonalizable. Una base. ¿Cómo vamos a hacer para construir una base? Tomamos el vector de la base del primer subespacio y los vectores de la base del segundo subespacio. Y con esos vectores, que son linealmente independientes, formamos una base. Ahí están. Y ahí está la base. ¿Sí? Esta es la base del primer subespacio y esta es la base del segundo subespacio. Tomamos esos vectores y con los tres vectores formamos una base para R3, a partir de la cual la transformación lineal es diagonalizable. ¿Está, chicos? Estos tres vectores son linealmente independientes, son tres vectores, coincide con la dimensión del espacio, por lo tanto, constituye una base de R3. Apartado F, último apartado, nos pide escribir la matriz diagonal asociada a la transformación lineal. ¿Y qué dijimos de la matriz diagonal? La matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal van a estar formados por los autovalores de la transformación lineal. Tenemos un autovalor lambda 1 y tenemos dos autovalores que se repiten, lambda 2, lambda 2. ¿Cuáles son los autovalores? Lambda 1 vale 2 y lambda 2 vale 1. Hemos calculado los autovalores. Entonces, reemplazando, obtenemos la matriz diagonal. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Hagan captura. Sí. Hagan captura de esta última pantallita y pasamos a la práctica.